A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En el lejano pasado, la palabra guerra estremecía a quienes marchan al combate porque iban a verle la cara a la muerte, frente a frente. Los guerreros morían o mataban de frente, viendo el rostro del enemigo, siendo testigos de su grito y su dolor, de su rabia y de su miedo. Pero dicen que después aparecieron los cobardes, los miedosos, y que esos miedosos y cobardes inventaron las armas. Entonces los humanos aprendieron a matar a distancia, sin ver la cara de su víctima, y fue tan fácil la tarea con tan poderosas armas, que ya las muertes no eran solo de enemigos armados, sino de la población civil que nada tenía que ver en el conflicto. En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, un 5% de las víctimas fueron civiles. En los últimos conflictos internacionales del Medio Oriente, un 99% de las víctimas son civiles que, en teoría, no participan en la guerra, pero terminan perdiendo la vida. Es tan absurdo el desbalance que resulta más seguro tomar las armas e ir a la guerra que ser parte de la población civil en una zona de conflicto. Quizás para darle algo de racionalidad a lo más irracional que es la guerra, 130 países firmaron un tratado para proteger a la población civil en caso de confrontación bélica. Este acuerdo sigue sin cumplirse, pero por lo menos quedó evidencia en el papel y en el protocolo acerca de los sueños más caros del ser humano, la paz y la justicia. El acuerdo, para constancia histórica, se firmó un día como hoy, 10 de junio de 1977, en Ginebra, Suiza. Y el mundo espera algún día su cumplimiento. Y después, para orgullo de los humanos, el fin de todas las guerras. Las principales noticias del día. Titulares. Corte Nacional completa terna para designar nuevo titular de la Judicatura. Priscila Schenetti y Angélica Porras dicen que no acatarán la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral tras denuncia de la fiscal. El Aeropuerto Mariscal Sucre contará con un nuevo hotel. En el segmento de opinión, la oferta electoral del alcalde Muñoz dista mucho de los resultados de su gestión. En política internacional, basura. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, Los engañadores y engañados. Roberto Aguilar, Esteban Torres engaña a la fe pública. Noticias del día. Corte Nacional completa terna para designar nuevo titular de la Judicatura. El abogado Mario Fabricio Godoy Naranjo fue presentado por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suinagua, para que forme parte de la terna para seleccionar al vocal que presidirá el Consejo de la Judicatura. Quien resulte elegido de este concurso por mandato constitucional deberá presidir el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. De los 3 candidatos escogidos por la Corte Nacional de Justicia fue excluido Hugo Fabricio Landívar Orellana porque constaba en la Directiva Nacional del Movimiento Político Acción Nacional Democrática ADN, organización política del presidente de la República Daniel Noboa, aunque el mismo día en que fue postulado renunció a ese cargo. Hugo Landívar Orellana, quien había estado nominado como tercero de la terna remitida por la Corte Nacional de Justicia, fue relegado por no cumplir con el requisito de acreditar experiencia profesional o docencia universitaria, por lo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dio a la Corte Nacional un plazo de 3 días para que complete la terna. El informe aprobado el lunes 3 de junio señaló que los otros 2 integrantes de la terna, Telmo Molina Cáceres y Dunia Martínez Molina, sí reúnen los requisitos previstos en el reglamento y no incurren en inhabilidades. Godoy es jurista y posee posgrados en Género y Justicia y Derecho Administrativo y Contratación Pública. Además de ser catedrático, ha trabajado en la UAFE, Fiscalía General del Estado, Secretaría Anticorrupción, entre otras entidades estatales. Priscila Schenetti y Angélica Porras dice que no acatarán la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral tras denuncia de la fiscal.
Un día después de difundirse la resolución, Priscila Schenetti y Angélica Porras manifestaron este 7 de junio de 2024 que no borrarán mensajes de sus redes sociales ni ofrecerán disculpas públicas a la fiscal general Diana Salazar, como lo dispuso el juez del Tribunal Contencioso Electoral Fernando Muñoz. El magistrado declaró el 6 de junio que Schenetti y Porras son responsables de actos sistémicos de violencia política de género que afectaron la imagen personal y profesional de la doctora Lady Diana Salazar Méndez e incitar su renuncia al cargo que ostenta, y dispuso medidas de reparación integral para la funcionaria. Schenetti en un video dice: no vamos a borrar nada de nuestras redes sociales, no nos retractaremos de ninguna denuncia de plagio que hicimos en contra de Diana Salazar, no vamos a pedir disculpas, a pesar de que esto nos pueda llevar a la cárcel. Estamos dispuestas a asumir esta responsabilidad porque tenemos la verdad. A decir de Porras, el fallo se da porque el juez Muñoz está siendo investigado por la fiscal Salazar y tiene abierta una investigación previa en su contra. La denunciante considera que la sentencia se dio porque defendieron a Freddy Carrión y lograron que salga en libertad porque denunciaron a la fiscal por fraude procesal y denunciaron el plagio de la tesis de la fiscal. El aeropuerto Mariscal Sucre contará con un nuevo hotel. El municipio de Quito firmó una carta de inversión para la construcción del hotel Courtyard by Marriott Quito en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, lo que generará 150 nuevas plazas de empleo durante la obra y 40 para la operación de forma permanente. Pavel Muñoz, alcalde de Quito, señaló que su administración es de puertas abiertas y está de acuerdo con el impulso de la inversión del sector privado y en la reactivación del sector turístico. Añadió que con el nuevo hotel se promoverá el desarrollo y se fomentará el turismo del sector, además de consolidar y dinamizar la Zona Especial de Desarrollo Económico Quito, la Zona Franca y el Puerto Seco. Por otro lado, Andrés Pachano, director ejecutivo del grupo Six Star Hotels, presentó el proyecto y expresó que tener un hotel en el aeropuerto será una ventaja competitiva que pocas ciudades tienen. La idea es dar un servicio al pasajero principalmente internacional, al corporativo, cumpliendo los estándares mundiales, dijo. La inversión total de Six Star Hotels será de $5 millones en un área de 4.600 metros cuadrados para reforzar la oferta hotelera de la ciudad y la experiencia del pasajero en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. El hotel, con 84 habitaciones y servicios adicionales, se levantará en las plantas 3, 4 y 5 de un edificio frente a la terminal aérea. La obra iniciará a fines del 2024 y culminarán en diciembre del 2025. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Cecilia Espinosa, abogada de la fiscal Diana Salazar, para hablar acerca de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral por actos de violencia política de género. Escuchemos qué es lo que dijo. Bien, precisamente una de las características de la violencia política de género es que está orientada a limitar, restringir, ¿sí? Y forzar a la renuncia de contra quien se le ejerce. ¿Sí? Y es lo que se ha hecho precisamente, que es lo que ha dicho Diana Salazar al respecto, poder hacer en paz nuestro trabajo, porque no solamente pues tiene que encargarse de realizar su trabajo en las altas funciones que desempeña, sino que precisamente todos estos ataques le han causado un sufrimiento en lo personal, en lo familiar, y también ha tenido que defenderse en las diferentes esferas en donde ha sido denunciada, desde luego. Ahora, ¿qué esperar de este proceso? Porque como mencionaba desde en primera instancia, ellas pueden apelar, las acusadas, las denunciadas. ¿Cómo funcionan en el Tribunal Contencioso Electoral? Sí, tendrían 3 días, ¿no es cierto?, para apelar de esta resolución. Tomemos en cuenta que las denunciadas generaron una serie de incidentes durante toda la tramitación del proceso, lo que, derivó en que un proceso que es de tiempo corto de tramitación se extienda por más tiempo. Y precisamente otro de los incidentes que generaron es no presentarse a la audiencia. ¿Sí? Señalaron defensa técnica Angélica Porras y un día antes de la audiencia cambian de defensa técnica Priscila Schettini designando a su esposo que se encontraba preso en ese momento y Angélica Porras precisamente a otro abogado.
no Bueno, se presenta en la audiencia, no justifica la inasistencia, pues ahora también podrían apelar. La ley prevé aquello en el término, en los 3 días siguientes de la notificación, apelación que tendrá que ser conocida por el Pleno y resuelta pues en los 10 días. si en 3 días no apelan, se podría considerar que ya esta decisión del Tribunal Contencioso queda en firme. Si es que no presentan tampoco recursos horizontales, es decir, de aclaración, ampliación de esta sentencia, pues y ya no hay nada que resolver, sí quedaría en firme y debería se debería pasar a cumplir todo lo que se ha resuelto. El tema de las disculpas públicas, la eliminación de estos posts ofensivos, denigrantes y humillantes que posicionaron en redes sociales, y sobre todo se ha solicitado que reciban tratamiento de sensibilización contra la violencia política de género, y es precisamente lo que el juez contencioso electoral ha dado paso. Tomemos en cuenta que las multas que les han sido impuestas van precisamente a las arcas del Consejo Nacional Electoral. ¿Sí? Esto no se le va a entregar a la víctima de mucho menos, sino es en un concepto de multa directamente. Claro, no es como se va en el ámbito penal o civil, ¿no? Que la reparación tendría que ir a la víctima. En este caso va al Consejo Nacional Electoral. Así es, porque es multa que es este organismo el encargado de, si no se paga en el término previsto por los jueces, entiendo que son 6 meses, pues iniciar las acciones coactivas del caso. Ahora, doctora Espinosa, ¿por qué este caso se prefiere ir ante el Tribunal Contencioso Electoral y no podría, por ejemplo, por otra vía, como por calumnias, de injurias? ¿Por qué se toma esa decisión? Porque precisamente los hechos eh, y las pruebas que se demostraron dentro del juicio se orientan y se configuran como violencia política de género. Entonces, es el organismo electoral, sin duda alguna, el que debe tramitar este tipo de infracciones, ¿sí? La vía penal no se consideró que todos estos hechos pues se subsumen inequívocamente en violencia política de género. ¿Ha habido ya Además, es precedentes de sentencias una anteriores? sede judicial independiente, ¿no? Independiente de, de la sede penal, y etcétera. Ahora, doctora, ¿ha habido ya antecedentes o precedentes respecto a estas sentencias de casos de actos de violencia política de género? Sí, existen más de 10 sentencias emitidas por el Tribunal Contencioso Electoral declarando responsabilidad sobre violencia política de género. Precisamente, en su mayoría ha sido contra mujeres que ocupan cargos públicos producto de elección popular. En Impacto Informativo, Osvaldo Landazuri, analista económico, habla sobre la eliminación del subsidio a los combustibles. Escuchemos lo que opina. Entonces, en términos conceptuales, lo correcto es que los combustibles cuesten lo que tengan que costar. Eso es la realidad. Yo sé que no es un tema que guste mucho a la gente, pero objetivamente, tal como ha sido mi vida pública, tengo que decir que los subsidios tienen que ser focalizados y temporales. En este caso, este subsidio no cumple ni lo uno ni lo otro. Es decir, no está focalizado en los que más necesitan. Lo consumen desde traficantes hasta productores de droga, pasando por gente que también contrabandea. Y luego, pues no es temporal, ya hemos tenido esto, insisto, desde que tengo uso de razón. Entonces, lo primero. Lo segundo, pues no creo que es sencillo focalizar y en eso comparto con el gobierno. Es decir, yo no compartí jamás del asunto de que le dan porque usted tiene una placa o porque está registrado en tal sitio, que tiene un carnet. Imposible, les iba a volver a usted gasolineras. Por lo tanto, usted no puede focalizar un precio, un subsidio. Lo que tiene que hacer es darle la ayuda al que necesita la ayuda. No estoy de acuerdo que el taxismo, por ejemplo, necesite ninguna ayuda, es decir, es un servicio privado y el taxi debe tomarlo el que necesite tomarlo y si no, pues tomar bus o tomar otra alternativa. Pero lo cierto es que entiendo la complejidad política que puede tener el taxismo en el Ecuador. Entonces, en esa línea, pues yo estoy de acuerdo. Lo que a mí... Ese es uno de los sectores que recibía, Claro. por ejemplo, estas transferencias a sus cuentas de ahorros en función, ¿no es cierto?, de lo que puedan perder. Hay otros sectores que no sé si es que el gobierno los ha determinado.
Y la preocupación en ese sentido es cómo se canalizan estos recursos, por ejemplo, a quienes usen las gasolinas en el agro. Es un tema delicado, no es simple, por eso es que el diésel quedaría todavía con ese concepto de subsidio, lo cual también es un asunto discutible. Pero lo cierto es que si usted se abre al mundo bajo esta premisa de el Ecuador abierto y el Ecuador con acuerdos comerciales, pues parte fundamental de este, al menos de este modelo, partamos de la hipótesis que el modelo es el que estamos buscando seguir. Tengo mis reparos, pero partamos de esa hipótesis. Usted tiene que liberalizar las cosas, Eder, porque si no, pues al final termina consumido por el competidor que está afuera. Lo que yo sí creo, Edgar, es que me inquieta más el destino de los fondos. Es decir, yo he propuesto que esos fondos deberían ser para inversión, no deberían ser para gasto. Y esa podría ser una discusión más interesante a la hora de entender qué tan beneficioso es este dinero en la economía. O sea, estos 450, 500 millones que el gobierno estaría ahorrando. Correcto. ¿Qué destino usted le daría? Yo le daría destino de inversión. He conversado con gente del ministerio, he conversado con el propio ministro, no respecto a este tema específicamente, por otros, estuve ayer conversando con él. Pero lo cierto es que yo les comentaba a los ejecutivos del ministerio que si usted está en un proceso de ajuste complejo como el que está viviendo, según el Fondo Monetario, usted debería ahorrarse 700 millones de este año en subsidios, es lo que está proponiendo el fondo. Aparte de eso, le ha subido al IVA, lo cual son 1.300 millones, más todos los otros impuestos temporales que ya son, como hemos visto, casi que permanentes, llega a unas cifras importantes de ajuste. Por lo menos tratemos de que el lado de la inversión sea el que en algo reactive la economía, el empleo, por algún lado. Entonces, yo les decía, el otro asunto, inviertan en unidades de seguridad policial, inviertan en algo que a la población le signifique algún retorno respecto al sacrificio que está haciendo. De lo contrario, lo que también está en duda es la reacción social frente a este anuncio, ¿no? Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Gijón. La oferta electoral de Pavel Muñoz está muy lejos de la eficacia de su gestión. Una vez que el alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Pavel Muñoz, cumplió un año de tareas frente a la capital, es fundamental dar continuidad con una revisión de su desempeño. Para ello, compararemos su oferta electoral con los resultados concretos de su gestión. Muñoz ofreció que el Metro de Quito entraría en operaciones regulares desde el 1 de diciembre del 2023. Para beneficio de la ciudad, esa oferta se cumplió con el funcionamiento del sistema 17 horas por día. La población que habita Quito, con verdadera emoción, visitó la mega obra y disfrutó de su servicio. Más, hace menos de un mes el Consejo Metropolitano conoció, por denuncia del edil Andrés Campaña, que el sistema Metro de Quito no cuenta con los contratos de mantenimiento que aseguren un servicio eficiente y confiable para sus miles de usuarios. Tema de enorme delicadeza que podría confirmar omisiones propias de una negligencia culposa por parte de la actual administración municipal. A más de los referidos contratos de mantenimiento, siguen pendientes temas inherentes al mejoramiento del transporte colectivo en la ciudad, tales como la reestructuración de rutas y frecuencias para mejorar la conexión entre el metro con otros sistemas como el trolebús, la ecovía, los alimentadores y los buses urbanos. Recordemos que en campaña electoral el candidato Pavel Muñoz ofreció a los quiteños una modernización del municipio de Quito, movilidad sostenible, semáforos inteligentes para reducir el tráfico, trabajar en favor de la seguridad ciudadana, regularización de barrios informales, fomento al turismo, así como la construcción de un nuevo y moderno relleno sanitario
que sea capaz de formar parte de un modelo de gestión integral de la basura de la ciudad. Haciendo un análisis alejado de la pasión política, como ciudadano que ama a su ciudad natal, puedo apreciar un desempeño pobre en el primer año de la administración del alcalde Muñoz. Encontramos parterres y parques descuidados. El centro histórico de Quito está tomado por la venta informal y ciertas calles convertidas en zonas de tolerancia. Más allá de que el alcalde ha declarado que el centro es uno de los sectores prioritarios en su administración, anunciando la generación de un primer paquete de intervenciones que puede ir desde los sencillos como la recuperación de baños públicos, reconociendo que existen más de 300 habitantes de calle que usan literalmente al centro como su baño. Muñoz ha planteado además en teoría una política de arrendamiento de los bienes municipales situados en el centro histórico de Quito, que actualmente están abandonados, anticipando también la ejecución de una ronda de negocios para particulares que tengan interés en la apertura de cafeterías, librerías, restaurantes en el centro de la capital. Tras el cumplimiento de su primer año en la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, Muñoz declaró haber repotenciado sus prioridades, anotando que ahora son 3: la seguridad ciudadana, el comercio autónomo y la movilidad, sin entregar detalles ni programas concretos. El alcalde ha informado que para estos próximos años habría un posible paquete de inversiones de 6.000 millones de dólares, precisando que eso no significa que todo se va a ejecutar y que en su primer año se destinaron únicamente para el metro 800 millones de dólares. El alcalde Muñoz reivindicó haber invertido 169.000 dólares en el mantenimiento de 200 quebradas, 6.8 millones en el mejoramiento del sistema sanitario, el INGA, 15 millones de dólares para el fomento de las 33 parroquias rurales del cantón, así como la repavimentación de 90 kilómetros en 160 vías de la ciudad, la rehabilitación de varias UPCs con la inversión de 749.000 dólares y la entrega de varios millones de dólares para el equipamiento de la Policía Nacional. El presupuesto anual del municipio del Distrito Metropolitano de Quito asciende a casi 1.000 millones de dólares. La ciudad necesita saber con claridad cuánto de ese abultado presupuesto va a gasto corriente y cuánto a obras e inversión, así como la capacidad de ejecución presupuestaria. El informe anual del alcalde debió haber incluido a las empresas públicas metropolitanas, estableciendo con cifras, presupuestos anuales, su nivel de gestión técnica y presupuestaria para poder medir resultados concretos. La demolición de la Tribuna de los Iris causó molestias y rechazo por parte de una población que convirtió a esa zona en un ícono de la participación ciudadana y protesta social. Nada importó a la hora de ordenar su derrocamiento para supuestamente convertirlo en un moderno bulevar. En materia de seguridad, Muñoz ofreció destinar el 100% de la recaudación de la tasa creada para ese efecto, que asciende a 8 millones de dólares. Más en la práctica, eso estaría lejos de cumplirse. Lo que sí se aprobó en el Consejo con el voto en contra de 4 ediles es la instalación de sistemas de alarma y cámaras en los barrios donde habitan el alcalde y los concejales, tema que desnuda ninguna delicadeza en el manejo de fondos públicos para priorizar la seguridad del cuerpo edilicio y de su alcalde. Como expresé en una columna anterior, Pavel Muñoz tiene todavía 3 años para enderezar su gestión con una administración responsable, dinámica, transparente y eficiente. Global Hoy con Alan Carden. Basura. Desde hace algunos días, como parte de una permanente campaña de hostigamiento
por parte de Corea del Norte hacia su vecina del sur, la primera ha enviado fundas de basura atadas a globos para que lleguen a Corea del Sur y se derramen al romperse. Dentro de las fundas se halla todo tipo de basura, incluidos excrementos. Dentro de la retorcida lógica de quienes gobiernan Corea del Norte, con Kim Jong-un a la cabeza, acciones de este tipo se ejecutan para humillar y menospreciar a las autoridades surcoreanas, con estas afrentas escatológicas, pretendiendo demostrar que el otro país es un basurero. Desprecio e intimidación parecerían ser dos atributos esenciales para definir a la dinastía Kim en el poder desde 1948, acercándose ya a los 80 años. Las Coreas son el escenario de un experimento sociológico y económico casi único en el mundo, que permite observar en una condición de laboratorio o poco menos cuál ha sido el resultado de la aplicación del sistema estatal de centralización política y económica a rajatabla, como el emprendido por Corea del Norte, y cuál el de Corea del Sur, donde se aplicó una economía de mercado. Para los defensores de las economías centralizadas y de control político absoluto, seguramente habrá esotéricas explicaciones y justificaciones para el resultado, necesariamente vinculadas a alguna acción malvada del imperialismo y del capitalismo que habrá infiltrado agentes provocadores en el heroico régimen de Kim. Más allá de las mitologías y los marcianos, la realidad es bastante más prosaica, reflejada en unas cifras para los mitólogos de las revoluciones y los partidos únicos los mitólogos de las revoluciones y los partidos únicos resultan unas píldoras muy amargas que tragar. Ambas Coreas inician en 1952 sus separados caminos, similarmente arrasadas por 50 años de explotación japonesa de sus recursos, que serán seguidos por 3 años de guerra civil en la que se estima que el 10% de la población fue asesinada, con 3 millones de muertos en el conflicto. Fue la primera de muchas de las guerras periféricas que caracterizaron al período de la Guerra Fría, bastante cálidas, por cierto, para quienes la sufrieron. China, que recién 2 años antes había concluido su propia guerra civil con la victoria comunista de Mao, y la Unión Soviética, intervinieron en apoyo del abuelo de la dinastía norcoreana, Kim Il-sung, y una coalición variopinta de países enviada por la ONU y encabezada por los Estados Unidos, lo hicieron a favor de Corea del Sur, que había sido invadida por su vecina tras cruzar el paralelo 38, una línea divisoria que se instituyó entre la Unión Soviética y Estados Unidos tras la liberación de Corea de la ocupación japonesa, para evitar incidentes y que terminó convertida en la frontera de facto entre las dos Coreas, luego de un armisticio prolongado hasta hoy, pues nunca se llegó a firmar un acuerdo de paz. En Corea del Norte, Kim Il-sung impone su versión criolla de marxismo, alineada, esto sí, desde un inicio, con el indispensable culto a la personalidad del líder supremo, tan parecida a la de sus afines del otro lado del espectro autoritario, los líderes fascistas como Hitler o Mussolini. La misma parafernalia ostentosa es adoptada y superada por Stalin, Mao y los líderes comunistas que van apareciendo por el mundo, que al parecer encuentran placer en el adulto. Baste ver las pantomimas de los Castro o de los Ceausescu para comprender lo arraigado del concepto.
Ciertamente, Kim no iba a sustraerse de semejante influencia y en poco tiempo alcanza y supera a sus mentores con la ventaja de no tener que lidiar con esos desagradables detalles de la alternabilidad y de la sucesión, pues desde el primer día establece su absoluta e indiscutible autoridad sobre el país y paulatinamente, pues su reinado de 45 años se lo permitió, establece una sucesión dinástica imperial, continuando en sus cargos su hijo y a su muerte su nieto, el actual Kim Jong-un, que ya nació bajo el manto imperial como heredero al trono ungido y que parece haber ya designado a su hija de 15 años como su propia heredera y sucesora. A cualquiera que observe con mirada objetiva lo que ocurre en Corea del Norte, sin el problema mental de las vendas ideológicas, le quedará claro que lo que ha ocurrido en el país es la regresión a una etapa política que ha sido superada en el mundo, la de la monarquía militarista, la definición que tal vez mejor le calza al régimen de Kim. Durante ese tiempo, Corea del Norte se ha dedicado a gastar sus recursos, no mayores por cierto, en montar una enorme industria militar, tanto para consumo interno, para el mantenimiento de unas fuerzas armadas que consumen buena parte de los recursos del país, pero que resultan indispensables por su fanatización para la seguridad del emperador y su familia, y para la intimidación de sus vecinos, como para que no vayan a intentar alguna maniobra para cambiar el statu quo. Al efecto, ha desarrollado un programa para la fabricación de misiles que pródigamente cada cierto tiempo lanza al mar, y también un programa nuclear que constituye su principal base de legitimidad e intimidación. Mientras se concretaban estos procesos, la absoluta carencia de recursos por el desperdicio en el gasto militar provocaron la caída de la producción agrícola a niveles dramáticos, al punto de haber sufrido el país hambrunas que han provocado cientos de miles de muertos y la generalizada desnutrición de su población, lo que se refleja en la diferencia de estatura que hoy tienen los coreanos del norte respecto de sus primos del sur. El PIB per cápita de Corea del Norte la sitúa en el puesto 183 de 196 países, es decir, entre los más miserables del mundo, con un ingreso de $550 por cabeza por año. Corea del Sur, por su parte, es la 14ª economía del mundo, con un PIB per cápita de $32,000. Esto es 60 veces superior. Corea del Sur está dentro de la vanguardia tecnológica mundial y tiene los más altos niveles de vida de toda Asia, casi al nivel de Japón. Es una democracia sólida, con instituciones bien establecidas y con un Estado de Derecho funcional y efectivo. Estas son las realidades y las cifras que permiten evaluar objetivamente el resultado de aplicar uno u otro sistema. El incidente de los globos con basura debe darnos una comprensión de las diferencias fundamentales de ambos países y de sus sistemas políticos. Mientras el sur exporta microchips, vehículos de excelente factura, barcos, electrodomésticos muy valorados, el norte exporta basura, lo que no es sino el reflejo de lo que cada uno produce. Resulta terrible decirlo, pero a estas alturas del siglo XXI, de los pocos artículos de valor que Corea del Norte puede exportar, son sus municiones y misiles para que Rusia ataque a Ucrania y sus ciudadanos, enviados como mano de obra esclava a China. La basura que queda, enviada en globo al sur,
disque para humillarlo. Estas son las realidades de la revolución. Muchas gracias. Editorial. Los engañadores y engañados, artículo de Ramiro Ruiz. La política ecuatoriana, aunque muy complicada, es fácil comprenderla. En el Ecuador no hay más que dos partidos, uno de engañadores y otro de engañados. Aquí viene la exclamación de Shakespeare: ¡pobre pueblo! Así manifestó el célebre cuencano Fray Vicente Solano en sus máximas sentencias y pensamientos. En estos días salió a la opinión pública el conflicto político entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad. Los vicepresidentes han sido funcionarios difíciles. La historia registra los distanciamientos de los mandatarios desde el regreso del Ecuador a la democracia. Una de las causas es la confusión de funciones de la vicepresidencia. Las funciones de los presidentes de la República son claras y detalladas en las cartas magnas, mientras el rol de los vicepresidentes ha sido indefinido y ha ocasionado desconfianza, recelos y hasta chifladuras de conspiración. Está claro que el vicepresidente es el legítimo sucesor del presidente en caso de ausencia definitiva. La actual Constitución establece que el vicepresidente asumirá las funciones que el presidente determine. Deja un amplio espacio del presidente para delegar funciones o simplemente abandonarle a la deriva. Recordemos la historia donde se registran 6 vicepresidentes peliagudos. Blasco Peña, vicepresidente de León Febres Cordero, que gobernó entre el 84 y el 88. Peña no era social cristiano, sino liberal, como parte del Frente de Reconstrucción Nacional. Al inicio, la relación fue normal. Sin embargo, se rompió por el taurazo. La rebelión militar secuestró a Febres Cordero por varias horas en enero de 1987. León Febres Cordero imaginó que Blasco Peña pretendía asumir la presidencia. Peña refutó en su libro Viernes Negro. Escribió todo un libro para demostrar que Febres Cordero estaba paranoico. El ex vicepresidente Alberto Dajic junto al expresidente Sixto Durán Ballén. La incomodidad que causó Alberto Dajic al presidente Sixto Durán Ballén 1992-1996 por el escándalo de los fondos reservados. Durán Ballén le retiró el respaldo a Dajic, quien dejó el cargo en octubre de 1995. Huyó a Costa Rica, donde estuvo exiliado 16 años. Rosalía Arteaga gobernó con Abdalá Bucaram en el 96. El país no se asombró que Bucaram excluyera a Arteaga del manejo del Estado. En el carnavalazo de 1997, Bucaram emigró del país y dejó el cargo, pero Arteaga no pudo asumir la presidencia porque el Congreso nombró a Fabián Alarcón como presidente interino. Solo gobernó 3 días, encargada del poder. Lenín Moreno, vicepresidencia de Rafael Correa en el 2007, estuvo en el cargo hasta el 2013. Ejecutó un plan pionero para atender a personas con discapacidad. El cambio en las fuerzas internas del partido Alianza País y a lo mejor los celos por la popularidad de Moreno causaron una separación. No fue binomio de Correa para el 2013 y viajó a Suiza como enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad. Regresó para ser candidato a la presidencia en el 2017 y ganó las elecciones. Jorge Glass, binomio de Lenín Moreno, considerado una pieza importante de Rafael Correa, asumió la vicepresidencia en el 2017. Moreno había roto relaciones con el líder de Alianza País. Glass apenas permaneció en funciones 8 meses. Fue acusado de innumerables delitos. Verónica, según la tradición cristiana, fue la mujer que en el Vía Crucis secó con un paño el sudor y la sangre de Jesús. En la tela quedó impreso el santo rostro. Ahora Verónica Abad le enjuga el semblante del presidente Noboa. La vicepresidenta tiene marca de velocidad en enemistarse del presidente. Comenzó en la campaña la ruptura con Daniel Noboa. En la entrega de credenciales, Noboa habló de su traición. Y en el día de la posesión del mando, abandonó el almuerzo en honor al flamante presidente.
Mediante decreto, el presidente ordenó a la vicepresidenta su reubicación en la Embajada de Ecuador en Israel. Dispuso una reestructuración de la vicepresidencia. En marzo del 2024, el hijo de Abad fue detenido acusado de tráfico de influencias. En las últimas semanas, un consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social busca sancionarla por infracción electoral. Repito el pensamiento de Fray Vicente Solano. El campo de la política tiene 3 zonas: frígida, templada y ardiente. Un buen político desecha los extremos y adopta el intermedio. Artículo de Ramiro Ruiz. Esteban Torres engaña a la fe pública. Roberto Aguilar, El Expreso. Con el viceministro Esteban Torres como vocero principal, la política de comunicación pública del gobierno de Daniel Noboa ha entrado de lleno en la más inquietante y tortuosa de las estrategias, la fabricación de una realidad paralela donde los fantasmas de la conspiración planean sobre un horizonte imaginario. Todos los esfuerzos de los comunicadores de Carondelet se encuentran ahora destinados, ahora mismo, a la construcción de un enemigo, la Asamblea Nacional, donde supuestamente se cocinan tentativas golpistas. Probablemente con fines electorales o quizá para capear los tiempos de impopularidad que esperan a la vuelta de la esquina, cuando al presidente le toque tomar decisiones difíciles que tienen que ver con las condiciones de su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo cierto es que la comunicación gubernamental está montando un gran engaño a la fe pública. Todo lo que ha dicho Esteban Torres esta semana desde su podio de vocero sobre presuntas conspiraciones que se tejen en la Asamblea es un mal hilvanado y a ratos contradictorio delirio. El viceministro de Gobierno acusa a correístas, socialcristianos y a Construye de una serie de imposibles fácticos o lógicos, que están tramando la reorganización de las comisiones parlamentarias con el fin de excluir de ellas a los asambleístas de la bancada de gobierno. La ley lo impide. Las comisiones se conforman en los primeros días del periodo legislativo y duran, por mandato legal, 2 años. Que la comisión ocasional a la que se encargará el análisis del informe presidencial del pasado 24 de mayo tiene el oscuro propósito de armar un juicio político que permita la censura y destitución de Daniel Noboa. Una fantasía tras otra. Primero, la conformación de esta comisión es un mandato legal. Segundo, difícilmente una comisión de tal naturaleza podrá encontrar en un informe presidencial, por malo e impreciso que éste sea, y el de Daniel Noboa fue ambas cosas, las pruebas que configuren cualquiera de las causales para su destitución: peculado, cohecho, delitos contra la seguridad del Estado. Tercero, la Constitución impide que un mandatario sea llevado a juicio político por la Asamblea durante el último año de su periodo presidencial. Torres inventa con muy poca inteligencia, pretende vender inverosimilitudes. Que existe ya un acuerdo, según se escucha en los pasillos de la Asamblea, dice, para deponer a Henry Coronfle de la presidencia. Esto ya es el colmo. Supone que los socialcristianos, a cuyas filas paradójicamente es afín, conspiran con Construye y los correístas en contra propia. Que faltando meses para las elecciones, los asambleístas se encuentran dispuestos a meterse en el petardo político que implica votar un presidente para elegir uno nuevo. ¿Otro socialcristiano? Una movida sin pies ni cabeza. Se podría abundar en el análisis de los desvaríos, incoherencias y disparates ensayados por el viceministro esta semana, como atribuir intenciones desestabilizadoras a una enmienda constitucional presentada hace más de 2 años, cuando Torres era asambleísta y con su propia firma de respaldo, y aprobada el jueves 30 de mayo en segundo debate porque el 1 de junio se vencía el plazo. O decir, el miércoles, que la propuesta de resolución en respaldo de la vicepresidenta que se iba a discutir el jueves en el Pleno era la prueba de la conspiración. Y el jueves, luego de que esa propuesta de resolución no se discutiera, asegurar sin sonrojarse que la conspiración había quedado demostrada. En fin, una sinrazón tras otra. Si de todo lo dicho esta semana por Esteban Torres se eliminan los disparates, queda apenas una frase. En la Asamblea se ha conformado una nueva mayoría integrada por correístas, socialcristianos y Construye, con el fin de oponerse al gobierno, lo cual es lamentable porque este gobierno es muy bueno. El viceministro, que antes de serlo pasó toda su vida política en la oposición, acaba de descubrir que la oposición existe y le parece monstruoso.
El predecible resultado hasta el momento es que lo que en los orígenes de nuestra etapa democrática solía llamarse pugna de poderes, ocurre que Henry Kronfle hace tiempo que se arrepintió de haber pactado con el gobierno y no más esperaba una oportunidad para hacer público su disgusto. Torres se la ofreció en bandeja. Ahora, ambos funcionarios han entrado en una dinámica de fuego cruzado en la que Kronfle, que lo llamó chismoso de pasillo y pidió al gobierno que cambiara de vocero, va ganando por goleada. Por lo demás, el estado de ánimo en la sede legislativa es de absoluta perplejidad. Por poco que una persona haya auscultado la temperatura política de la Asamblea, sabe que en ella no hay, ni remotamente, la menor intención conspirativa. ¿Cómo podría verla en la antesala de unas elecciones? La construcción de un enemigo es una operación política inmoral y riesgosa, cuyo éxito depende sobre todo de su credibilidad. A pesar de sus años en la política, Esteban Torres acaba de demostrar su penoso amateurismo. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. SpaceX completa con éxito el cuarto vuelo de prueba de su megacohete Starship. SpaceX ha completado su primer vuelo completo de prueba del megacohete Starship. Se trata del cuarto lanzamiento del cohete más grande y potente del mundo con el que la NASA pretende llevar a seres humanos a Marte. La nave alcanzó una altitud de casi 211 kilómetros y viajó a más de 26.000 kilómetros por hora antes de iniciar el descenso. Algunas partes de la nave se desprendieron durante la reentrada, pero alcanzó el lugar de amerizaje previsto en el Océano Índico. Aún así, este vuelo de prueba se considera como el primer gran éxito de Starship, ya que los vuelos anteriores acabaron con la explosión de la nave. Macron señala que Francia proporcionará a Ucrania aviones de combate Mirage para defenderse de Rusia. El presidente francés Emmanuel Macron ha afirmado que Francia proporcionará a Ucrania sus aviones de combate Mirage para ayudar a la defensa del país frente a la ofensiva militar rusa. Macron habló después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se uniera a los líderes mundiales en Francia para conmemorar el 80 aniversario de la invasión del día D. Demain, nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5, qui sont des avions de combat français, qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien. Et donc dès demain, nous allons lancer un programme de formation des pilotes et puis de cession de ces avions qui permettra d'ici à la fin de l'année. Alors, Macron también dijo que Francia comenzará a entrenar a los pilotos ucranianos mientras reiteraba que se debería permitir a Ucrania usar armas proporcionadas por Occidente para atacar objetivos militares rusos. Holanda y Dinamarca prometieron el año pasado dar aviones de guerra F-16 a Ucrania y Estados Unidos está entrenando a pilotos ucranianos en una base de Arizona. Es probable que la promesa de aviones franceses sea bien recibida en Kiev. Ucrania lucha actualmente por contener un renovado empuje ruso en las zonas orientales, incluidas las regiones fronterizas de Kharkov y Donetsk. Volodymyr Zelensky se reunirá con funcionarios franceses el viernes. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala.
transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes, que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar?
Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.